Buenos días, José María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Paloma. Un placer estar aquí contigo nuevamente. Nada, el placer es totalmente mío y nuestro. Cuéntame, ¿cómo acabaste en el mundillo del vidrio y cómo acabaste en Control Glass? A ver, realmente yo empecé hace unos 35 años. Había un señor que tenía un almacén de vidrio al por mayor, que era lo que era antiguamente, eran vidrio al por mayor, o sea, almacenes, y me invitó a trabajar con él de prueba. Eh, Estuve ahí como unos 8 o 10 años, llevando temas de vidrio a nivel de lo que son administración, pasé después a ser comercial, porque me gustaba más la calle que estar haciendo todo lo que había desarrollado a nivel de administración. Para mí era más entretenido y me gustaba estar ahí con los clientes. Me tiré como 8 años y pasé a otro sector que era el mundo del cerramiento, porque también venía este primer jefe que tuve, tenía una fábrica de persianas, entonces siempre he estado en ese mundo del cerramiento. A nivel de vídeo llevo como unos 25 años en el sector, pero en el cerramiento, en el cómputo general, son 35. Directamente en vídeo, los 25 que te he dicho. Entonces, lo que siempre he ido ha sido progresando a nivel de conocimiento, siempre he tenido la curiosidad, me gusta mucho el sector, he ido pasando por distintos puestos, desde comercial, jefe de ventas, director comercial, hasta que llegó un momento que, bueno, surge la oportunidad de estar en Control Glass, hay un proyecto muy interesante, productos innovadores, empresa en expansión a nivel comercial, productos, y bueno, me hicieron esta propuesta y dije, ¿por qué no? Ya he ido pasando casi por todo y siempre me gusta estar un poquito en lo que es la vanguardia del sector, del vídeo y de las personas. Fenomenal. ¿Y cuánto tiempo llevas en Control Glass? ¿Cuántos años? A ver, realmente llevo poquito, llevo un año y medio, porque el proyecto este es nuevo. Es un proyecto, como te he comentado, de innovación, crecimiento, expansión internacional, y la propuesta que me hicieron fue un poquito llevar grandes cuentas, atender clientes y ayudar a compañeros, expandirnos en Portugal, donde bueno, me desenvuelvo bastante bien. Entonces, pongo un granito de arena y simplemente es ayudar, sumar y sumar, no se trata de otra cosa. Esa es la vida del prescriptor, ¿verdad? Y cuéntame, viene una pregunta de examen, así, sin paños calientes. ¿Estás preparado? Vamos a ver, no me la Vamos pongas a ver. difícil. Nada, esta la sabes seguro. ¿Qué diferencia hay Sí, entre a el ver. vidrio y el cristal? A ver, realmente la diferencia es de estructura. Eh, lo que son en sí, el cristal tiene una estructura ordenada, regular, y el vidrio es una estructura atómica desordenada. ¿Vale? A nivel de los dos conceptos, tanto vidrio como cristal, son aceptados en lo que es el mundo de la arquitectura. O sea, con lo cual tú puedes decir, yo voy a limpiar los cristales, yo voy a limpiar los vidrios, ¿no? Y los dos son aceptados realmente. En el término más puro, los que son un poco más a nivel investigadores y todo esto, te van a decir siempre que el cristal tiene una formación, como decirte, como, para que te hagas una idea, un cristal podría ser un cuarzo, podría ser un rubí, tiene otro tipo de estructura, ¿no? Y sin embargo, el vidrio, arquitectónicamente, es lo que nosotros estamos fabricando a través de minerales, a través de lo que son la arena, carbonatos cálcicos, óxido de hierro. Tiene una estructura un poco más amorfa, ¿no? No es tan regular como puede ser el, el tema del cristal. Entonces, realmente, en este sector, las dos son válidas, pero la diferencia es lo que he dicho, la estructura anatómica que tiene. Pero es verdad que se usa de ambas maneras, ¿cierto? Sí. Eh, Arquitectónicamente. eh, está aceptado, o sea, es válido.
Lo que pasa es que los que son más puristas sí te hacen esa diferencia. Yo suelo decir vidrio, ¿eh? Yo cristal lo uso entre poco y nada. Sí, a ver, normalmente yo en el sector, cuando estoy trabajando, digo vidrio, cuando estoy en casa digo cristales, porque Bueno, sabes que es que en casa. muchas veces te dicen, oye, voy a limpiar los cristales, es más el término que se utiliza en la jerga del día a día, Sí, es pero verdad. normalmente suelo decir vidrio. Sí, cierto. En tu experiencia, ¿cuáles son las mayores patologías de vidrio que te encuentras hablando dentro de la arquitectura? A ver, patología en el mundo del vidrio hay bastante. Desde la rotura del vidrio por choque térmico, que son por diferencias de temperatura que se pueden producir. Se puede prevenir haciendo vidrios templados, vidrios termoendurecidos. Se puede producir una delaminación de los vidrios cuando estás laminando, porque tenga exposición a la humedad, porque tenga incompatibilidad con sellantes. Se pueden producir roturas espontáneas. Esto que mucha gente dice, oye, es que tengo el vidrio, no lo he tocado, no he hecho nada, y de golpe y porrazo se ha roto, ¿no? Es lo que decimos, la rotura espontánea. Y eso realmente es una rotura por inclusión de níquel, ¿no? Níquel, sí. Eso se puede medio solventar, depende de dónde vaya el vidrio, o haciendo un vidrio termoendurecido, o haciendo lo que se dice el HST, ¿no? Que es un proceso que elimina casi al 100%, pero no lo elimina del todo, ese sulfuro de níquel que puede tener el vidrio internamente. Se pueden producir más patologías, manchas de vidrio, corrosión, puede haber arañazos, hay muchas cosas, puede haber roturas por microfisuras en el corte del vidrio. Eso de que tú realmente cuando cortas un vidrio se produce una pequeña microfisura que al ojo casi no se ven. Entonces, la forma de solucionarlo es hacer un pulido, ¿no? en el vidrio. Pero hacer un pulido, cuanto más brillo pueda tener, mucho mejor, porque está eliminando esas microfisuras. Hay quien hace simplemente lo que se dice canto pulido industrial, que no lleva brillo y puede quedar algunas microfisuras. Y entonces, en dilatación, en transporte, por esa microfisura que queda puede romper, ¿no? Se puede producir también pérdida a nivel de capa porque no se ha tratado bien. Lo que es la capa se ha arañado, no se ha manipulado bien. O sea, hay bastantes patologías y casi todas se pueden prevenir. El mayor problema que puede haber en este mundillo es que somos muchos los que estamos manipulando el tema del vidrio. No todo el mundo está preparado con maquinaria suficientemente, con una tecnología avanzada para que todo esto se pueda producir. El coste de los materiales, no, perdón, el coste de lo que es la maquinaria tiene un valor muy, muy elevado. Cualquier cosa, cualquier máquina, cualquier horno, cualquier máquina puede valer el menos 100.000 euros o 1.000.000, 1.500.000, lo que quiera. No todo el mundo está preparado para hacer ese salté, hacer cantos pulidos perfectos para tratar una capa. Y luego también, sobre todo, el factor humano depende mucho. El interés, la gana, el personal, responsables de calidad, La formación del formación, personal. sí, influye mucho. Claro. ¿Y qué maneras habría de prevenir? Mira, sobre todo formación, porque muchos de los que estamos manipulando vidrio, vamos a decirlo así, podríamos intentar evitar esa rotura de capas, tratar el vidrio con mimo. Cuando lo que es el departamento de calidad que realmente ejerza como departamento de calidad y no tenga un ISO 9001 por tenerlo, simplemente que lo ejerza, que lo cumpla, que intente evitar todas esas patologías que existen, pero realmente ejerciendo desde el despacho hasta digamos, cuando se envía el producto, llega a la puerta del cliente. Todos los procesos debe haber
todo el personal tiene que estar concienciado en que el vídeo tiene que llegar perfecto. Y si hay algo, una no conformidad, podéis decirlo, que no llega al cliente. Pero aquí está surgiendo muchas veces todo lo contrario. Esto vale, esto el cliente no lo ve, esto lo sé yo y en la obra el cliente no lo ve. Y al final todo esto está produciendo deficiencia a nivel de la construcción, deficiencia energética y muchos problemas. Claro. Sí, ahí interviene también la planificación. Sí. Ir con el tiempo tan limitado es muy duro de llevar. Sí, porque eso es otra cosa que tenemos en contra, yo creo que todo el sector. Y Todo. yo que me he movido por varios países, ¿no? Trabajando, es lo mismo en España, en Portugal, en Francia, todo el mundo te hace los pedidos para ayer. No te hacen una previsión de Es difícil. ahora esto, sí es complicado. Y además cuando te hacen la previsión no suele coincidir o bien por parte de un proveedor o toda la cadena que tenemos, hay siempre algún fallo. No vamos a decir que sea siempre nuestro, pero siempre tenemos ese problema de previsión y de fecha. Y el mundo del vídeo, todo lo que sea rápido no va a tener esa buena calidad. Y se van a producir todas estas patologías que estamos hablando. Sí, así es. En cuanto a normativa para el vidrio, ¿qué nos puedes contar? De hecho, es un tema peliagudo, el tema de la normativa. Y creo que es una pregunta que voy a hacer siempre. Pues yo te la aconsejo porque es muy importante que existan normativas, pero es mucho más importante que se cumplan. Mucho más Sería importante lo que... suyo. Igual es lo suyo, ¿eh? es que para eso están. Pero para que se cumplan tiene que haber unos señores que al final cumplan o hagan cumplir esa normativa. Esto es como un poco cuando estamos en la carretera y si no tuviésemos radar, posiblemente no iríamos a la velocidad que nos pide la carretera. Si no hubiese policía, no estaríamos respetando ciertas cosas. Aquí pasa igual, existe la normativa, en España tenemos el Código Técnico de Edificación, se intenta cumplir, incluso los arquitectos te hacen ciertas descripciones muy buenas, otras menos buenas, pero luego ese seguimiento yo lo echo de menos, sobre todo en productos, cuando trabajo los vidrios cortafuegos, los RF, ¿no? Como se decía antiguamente, ¿no? Los EI o parallamas, donde ves, primero no tienen una buena formación, porque saben que existe ese tipo de normativa, pero no saben el producto o cómo aplicarlo, con lo cual yo ahí invitaría a gente del sector a que se formase, pero además invitaría a exigir que se cumpla según normativa. Que te hablo de techo de cortafuegos, pero te hablo a nivel acústico. Tú sabes que en todas las ciudades, cuando sobre todo mayor de 100.000 habitantes, existe un plan acústico, ¿no? Se debe de cumplir. Cuando tú ves, y esto lo hemos comentado entre profesionales, que alguien del sector, en vez de poner un vidrio con una determinada acústica, normalmente se suele hacer de muchas formas, pero por ejemplo un laminado con PVB, ¿no? Acústico. Y le digo a poner un PVB acústico que no, porque al final es decir, el arquitecto no sabe de qué estamos hablando, el de la carpintería no sabe si el PVB acústico o no es acústico, pero eso me implica tener menos stock y ser más barato y competir de forma desleal. Entonces, se debería exigir desde la parte de los que deben exigir certificados, exigencias de calidad, auditoría, todo lo que pueda ser esa burocracia que hoy por hoy, como no se está exigiendo, todo el mundo, entre comillas, se la salta a la torera. Cuando digo todo el mundo me equivoco, porque sé que lo cumple, ¿vale? Pero en ciertos edificios residenciales bueno, lo cumplen como lo cumplen. Bueno, en lugar de todo el mundo lo podemos dejar en mucha gente. En,
Sí, mucha gente. Por eso he dicho, cuando digo todo el mundo me equivoco. Mm, Porque ah, cuando generalizas siempre te equivocas. exacto. Bueno, realmente lo que se debería hacer, sobre todo el arquitecto responsable de obra o a quien corresponda, verificar que se cumplen todas las normativas. Y debería ser así. Que hayan ensayos, trabajar con proveedores de confianza, proveedores que saben que están formados a nivel técnico, exigir ensayos, exigir lo máximo, porque pues, cada vez estamos pidiendo edificios más eficientes a nivel energético, a nivel de acústica, a nivel estructural, y el vidrio es que es parte de la estructura, pero dentro de esa estructura del edificio, sea fachada, residencial o lo que sea, ya te está exigiendo términos a nivel de acústica, a nivel de eficiencia energética, y ya no vale todo como antes. Ya se deben cumplir ciertos parámetros. Entonces yo exigiría todas esas certificaciones, pruebas de ensayo, fichas técnicas, acompañar incluso informes técnicos de vidrios que sean estructurales porque es para una piscina y que no diga, oye, pues yo toda la vida he puesto un vidrio para una piscina que sea, me lo invento, 10-10-10, ¿no? O todavía he puesto un vidrio pisable con un 10 más 10.2 y le digo a que el vidrio tenga 50 por 50, 3 metros por 2. Entonces, como se ha hecho toda la vida así, pues muchas veces lo hace. Claro, Entonces sí. yo aquí es un tema peleagudo por eso, por lo que estoy diciendo, porque estoy intentando ser lo más correcto posible, porque quien tiene que poner esos puntos de control, esos KPI, por desgracia no lo están poniendo en muchos de los sitios. A la hora de decidir o colocar un vidrio en un edificio, ¿cuáles son los mayores desafíos? Desde el punto de vista, podemos decir desde la prescripción, ya que tú y yo somos prescriptores, desde el punto de vista de Sí, la prescripción hasta la parte final ya instalación en obra. a ver, realmente el gran desafío es hacer un estudio. Eh, Empieza siempre con el diseño, porque por suerte, por desgracia, siempre se va a la parte bonita, ¿no? Ujú. Entonces, en función al diseño, mira, la necesidad que tiene, si el vídeo va a ser, más bien a nivel de estético, ¿no? Si el vídeo va a ser neutro, va a ser de color, si va a llevar serigrafía, va a llevar cualquier impresión digital, si va a ser tintado en masa. Eso por un lado. Vamos añadiendo necesidades a nivel técnico. ¿Qué necesidades técnicas puedes tener en el vídeo? Desde teniendo la diferencia de altura según el nivel del mar, la ciudad donde esté, cargas del viento, cargas de nieve, qué control acústico necesitamos tener, qué eficiencia energética nos va a exigir esa zona climática o la tipología de la construcción, si va a ser una construcción, no sé, para un passive house, un LEN, un BREN, un verde, para España, por ejemplo. Entonces, tenemos que saber por ejemplo, toda esa eficiencia energética también en función a la zona climática. Entonces, a partir de ahí vamos a ver si ponemos un control solar en una parte, un bajo emisivo en otra, un vidrio combinado, ¿no? Realmente tenemos que ver todo el conjunto, inclusive tenemos que ver la accesibilidad para la limpieza, para el mantenimiento, ver si es fachada o depende de qué tipo de edificio, ver las zonas de evacuación que podemos tener. O sea, todo esto, al final, el vidrio no es solamente estética, es que implica esa seguridad, eficiencia, durabilidad. Es un tema eh, que hay que combinar todo. No es simplemente yo pongo aquí un vidrio de color azul que me gusta mucho y queda perfecto. La reposición, ¿verdad? Sí. Pues sí. José María, en cuanto a desarrollo sostenible, ¿qué necesitaría la industria para que fuera lo más sostenible posible, tanto la fabricación como la manera de transportar, lo que nos quieras contar sobre desarrollo sostenible?
A ver, realmente el tema de la sostenibilidad es un punto clave. Ahí, desde el punto de vista, y además cada vez se está pidiendo más, la industria se está transformando, sobre todo, ya sabes que hay ciertos acuerdos a nivel europeo para bajar las emisiones del CO2 y en toda la industria, no solamente el vidrio, en los vehículos, que la tendencia ya eléctrico, todo esto. O sea, estamos ahora mismo en esa transición y movimiento. En la industria del vidrio también se está moviendo en esas líneas. Pero para que sea más sostenible no es solamente hacer, por ejemplo, una masa de vidrio como ahora hay nuevas innovaciones donde se está haciendo masas de vidrio para reducir el CO2, la emisión de CO2, ¿no? Hay que tener muy presente que hay que hacer un buen reciclaje de vidrio, que antes se hacía como se hacía. Los nuevos hornos de vidrio ya nos permiten utilizar más lo que se dice ese calcín, ¿no? Ese reciclaje de vidrio para que se produzca, tengamos menos consumo de CO2, ¿vale? Y hagamos más sostenible lo que es en sí la vivienda. También es importante utilizar cada vez vidrios más técnicos, con tecnología mucho más avanzada. Hoy los conocemos como vidrios de capa, ¿no? Vidrios de control solar, vidrios con baja emisividad, que dependiendo de la zona donde estemos, debemos colocar uno u otro. ¿Por qué? Porque al final nos va a hacer un ahorro energético. Podemos evitar que la temperatura que haya en el interior de la vivienda, evitar que se salga lo menos posible, porque de momento no se ha conseguido que se salga a nivel de lo que es cero, pero sí conseguimos una pérdida energética mínima, casi mínima. Si lo hacemos con un bajo emisivo, donde puedan llevar unas capas de baja emisividad alta con gas argón, incluso algunos utilizan gas cristón en otros sitios, con vidrio de doble o vidrios triples, ¿vale? Pero luego también es importante otra parte, que muchos no lo controlan o no lo tienen en cuenta, porque aquí venimos a decir, como toda la vida ya se ha hecho, en la zona de frío ponemos bajo emisivo y en la zona de calor pues abrimos las ventanas, ¿no? Existe lo que se llama controles solares, que evitamos que entre la menos energía hacia adentro, porque entra. Esta es otra de las cosas que yo me he encontrado mucho que dicen algunos comerciales, vendedores, profesionales, que dicen, mira, yo es que tengo un control solar que no te entra nada de energía hacia adentro. Y no es cierto, existe una cosa que se llama factor solar en el mundo del vidrio, una propiedad, que es energía que deja pasar. Un tema más amplio y más complejo. Vale, pues intentamos evitar, depende de qué zona, que esa energía sea lo menos posible. O depende en qué parte de la vivienda nos puede interesar, porque sea zona de mucho frío, que entre lo máximo. Que cuando venga un poquito de rayo de sol, que no entre, ¿no? En zonas norte, zonas o países donde haya mucho frío, zonas de montaña. Es decir, si hay 4 rayos de sol, quiero aprovecharlos, con lo cual no voy a poner un control solar. Pongo un bajo emisivo y aprovecho la máxima radiación. Pero también hay que tener mucho cuidado, porque el poner solamente bajo emisivo, depende en qué zona, se puede producir sobrecalentamiento. Y aquí, en lo que es el sobrecalentamiento en fachada, en edificios, y esto viene un poquito a lo que estamos hablando de ese desarrollo sostenible. Entonces, para eso podemos evitar con controles solares, que cada vez son más eficientes. Hay quien incluso lo puede utilizar lo que son doble piel, ¿no? Para que se produzca un flujo de aire natural, ¿no? Y aprovechar también esa parte del edificio que no se sobrecaliente. Para que sea más sostenible también tenemos que, como he dicho, reducir el CO2, lo que es la huella de carbono. Ahora mismo, por ejemplo, se está investigando, se está haciendo cada vez más utilizando vidrios fotovoltaicos para que se utilice menos consumo de energía. Realmente se está moviendo todo el mundo en el mundo del vidrio, en el mundo de la edificación se está moviendo. No es lo que era antiguamente cuando se empezó con un vidrio monolítico de 4, 5, 6
En los años 90 se pasó a un vidrio de doble cristalamiento, que era grandísimo y muy bueno, y hace poco tiempo se pasó de ese doble cristalamiento a incorporarle una capa, y ahora le incorporamos una capa, antes era baja emisividad, era la capa baja emisividad de control solar. Con eso utilizamos vidrios de lo que se dice para las 4 estaciones del año, ¿no? Todo esto es muy, muy importante para que esa sostenibilidad se pueda llevar hacia adelante. José María, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué innovaciones están aplicando o qué innovaciones habrá en un futuro con respecto del vidrio para el mundillo de la arquitectura, que es lo que nos acontece? Sí, mira, en lo que es en sí la construcción, porque luego hay otro tipo de sectores, ¿no? También se utiliza vidrio y se utiliza Sí, a automoción, nivel podríamos de decir. arte, Claro. por ejemplo. Pero en lo que es en sí la construcción, un poco en colación a lo que veníamos hablando, ahora se están sacando masa de vidrio, o sea, a nivel de, nosotros somos en Control, somos licenciatarios de Guardian, ¿no? Guardian, por ejemplo, ha sacado lo que se dice el NESA 6, NESA 9, que es una masa de vidrio que ahorra en CO2, en lo que es la producción, pues para que te hagas una idea, como en una tonelada unos 315 kilos, ¿no? de ahorro en esa emisión de CO2. Eso se hace a nivel de los nuevos NOS que utilizan con mucho más calcín, menos energía, y hace que la arena que se utiliza o los otros minerales fundan mucho más rápido, ¿no? Por ejemplo, en un float de 4 milímetros, el ahorro de esa emisión de CO2 podemos estar hablando de 6,38, 6,40, si no recuerdo mal, kilogramos de CO2. En porcentajes que sacaron, y está hecho el estudio a través de los DAC, hablan que en comparación con su vidrio extra clear y con esta masa de vidrio pueden haber un ahorro inclusive de un 30%, y en comparación con otros float, no a nombrar ninguno, puede haber incluso hasta un ahorro de un 40%, ¿vale? La competencia de Guardia también lo tiene, o sea que al final esta industria está avanzando, que es normal, no va a tener nadie la exclusividad. Pero es una parte importante sobre todo para la sostenibilidad, ¿no? Pero hay más innovaciones. Ahora, por ejemplo, a nivel de fachada, cada vez se está utilizando más lo que es la protección de las aves, ¿no? Entonces, ya se está utilizando a nivel sistema, a nivel de laminado, ¿no? Donde el PV puede llevar un sistema tipo lentejuela, ¿no? O a nivel de serigrafía para que las aves vean los edificios y no choquen con ellas y se evite esa tragedia, entre comillas, sobre todo las aves que están En peligro de en extinción. extinción, ¿no? Sí. Hay muchas más innovaciones. Imagínate, se está sacando ya vidrio que prácticamente no tienen reflexión ninguna. Tendrán el precio que tengan, pero tú sabes que cuando nos ponemos delante de un escaparate, cada vez, si es un laminado normal o un vidrio normal, los vidrios suelen tener una reflexión en torno a un 8%. Pues ya se está sacando vidrios con reflexión de un 0,8, que es una capa y se ve perfectamente. En Warren, por ejemplo, han sacado la marca que era la marca Clarity, y ahora incluso se utiliza mucho para museos o joyería, ¿no? Donde no quieren que haya distorsión, reflexiones, que se vea tal cual es el producto, ¿no? Pero ya están sacando incluso otro producto para el mundo retail, ¿no? Para que sea mucho más económico que el del museo, ¿no? O sea, se va evolucionando constantemente. Nosotros, por ejemplo, en Controlar estamos haciendo mucha innovación, pues con vidrios curvados a nivel estructurales, a nivel de capas. Estamos innovando a nivel, por ejemplo, de vidrios pisables. Y ya estamos trabajando con láser para hacer vidrios antideslizantes, incluso con diseños especiales, y adaptando un poquito a ese diseño de ese edificio que nos va a pedir el arquitecto o que nos pide, ¿no? Aquí podemos meter también lo que se dicen los vidrios inteligentes, ¿no? Que es lo que
es lo que el concepto que se ha venido anteriormente utilizando a nivel de marketing por muchos flow o fabricantes, donde le metían vidrios en varias capas, ¿no? Capas de vidrio de baja emisividad, control solar, que le van a dar tonalidades, que sean neutros, que no tengan o tengan más reflexión, tengan menos. Es algo que a nivel de innovación realmente se están poniendo las pilas los que son los grandes fabricantes. Y todo esto va siempre para el tema de la eficiencia energética, de lo que es la nueva edificación que se está haciendo, para el tema de la estética, como estábamos hablando antes a nivel de estos vidrios que eran para temas museos, retail, para vidrios estructurales, y cada vez, por ejemplo, se está utilizando más, los que estéis en prescripción, lo sabéis, vidrios para esos certificados que suenan mucho, tipo Passy House, vidrios para LEN, para BREEAM, verde, ¿no? Que es lo que más se utiliza aquí en España, donde se utilizan, digamos, vidrios que tengan poca pérdida energética, con valores U tipo 0,8, y ahí sí están utilizando vidrios en doble o triple acristalamiento, ¿no? Bueno, existe luego otro tipo de vidrios, tipo, como se dice, electrocromáticos, ¿no? Que puede ser vidrios que en función a la tonalidad de la luz que le vaya enfocando van oscureciéndose o no. Otros tipos de vidrios donde pueden dar privacidad, donde se pueden conectar a lo que es la luz, ¿no? Y en función a que quieran más privacidad o menos, pues conecta, se pone mate, se pone transparente. La verdad es que es un avance importante. Pero sobre todo a nivel de la construcción, a nivel general, existe lo que se dice el vidrio para las 4 estaciones, ¿no? Que es ese vidrio que nos va a valer para verano, invierno, primavera y otoño. Y eso al final es combinación de floas con capas, ¿vale? Que incluso luego, en función de la densidad acústica, pues también le iremos añadiendo pues laminado, seguridad o lo que haga falta. Muy bien. Y por último, la última pregunta. Esta entrevista es cortita. Dices mucho en muy poco tiempo. Lo dejas todo comprimido. La gente yo creo que lo va a ver a 0,5 en velocidad para poder incluso tomar notas. Última pregunta. Para los prescriptores, ¿qué consejo nos das de cara a poder hablar o prescribir mejor? Por ejemplo, en mi caso, siempre sale el tema del vidrio. Aunque yo no sea prescriptora de vidrio, la perfilería siempre va enmarcando el vidrio. Entonces, ¿qué consejos nos das de cara a nuestro mundillo, a la construcción? Yo aquí os puedo hablar un poco desde mi experiencia, ¿no? En lo que cuando yo comencé a trabajar, me enfoqué en el mundo del vidrio y en la parte del cerramiento, como estábamos hablando, ¿no? Luego pasé esos 25 años que he dicho directamente en el vidrio, pero luego he estado 10 años relacionado con el sector del cerramiento, pero con otros sectores, tipo aluminio, acero o incluso la persiana. Eso te da una perspectiva de ver el hueco en el conjunto. Con lo cual, yo, si me dedicase a la prescripción, que hago algo, pero no mucho, simplemente lo hago a nivel de carpintería, por ejemplo, RF o algún edificio, fachada, lo que sea, según me solicitan, pero yo no voy a hacer las prescripciones porque me lo han solicitado. Sí, mi consejo sería que estudiéis un poco esa parte de ese sector que va en conjunto con vuestro producto. Yo en el sector del RF, por ejemplo, pues me intento argumentar, intento estudiar el sector de esa carpintería de acero, de aluminio, de madera, que puede ir en conjunto con mi vidrio RF, mi vidrio cortafuego, o ese muro de cortina o esa fachada, porque al final es el conjunto, no es simplemente un producto concreto.
Entonces, yo sí, el consejo sería eso, que viene un poco desde ese conjunto, ¿no? Os aconsejaría también que hicierais, cuando hacéis una fachada o hacéis cualquier otro elemento, ¿no? Que hicierais esos cálculos a nivel estructurales, térmicos, detalles de cada terminación, porque al final podemos prescribir un gran producto, pero si la terminación, el detalle, el sellado, uniones, no se hacen bien, no están bien prescritos, tenemos un problema. Te puedo contar anécdotas, por ejemplo, sin nombrar a nadie, de encontrar un gran proyecto y ver una gran carpintería y encontrarme un vídeo que decir, sí, esto es imposible que lo hayan puesto, porque al final alguien ha hecho un copia y pega. Eso es otra de las cosas que se debería de eliminar, ¿no? Es estudiar el hueco, estudiar lo que necesita a nivel de vidrio, a nivel de carpintería y que sea muy personalizado. Entonces, y luego, en esa prescripción, pedí y exigí las certificaciones que se van a solicitar después y además especificarlo en el proyecto para que todo el mundo se ponga las pilas y lo haga, ¿no? ¿Se le ocurre? A mí me consta. Sí, ocurre. Es que si no se le ocurra, si vale todo, que es lo que hablábamos antes, si no tengo esos KPIs, si no tengo esos puntos de control, cualquiera puede hacer un vídeo, cualquiera puede hacer una ventana, cualquiera puede hacer una fachada, porque vale todo. Entonces, al final, lo que os lo estáis currando, lo que creo que no lo estamos currando, estamos trabajando con otro tipo de desventajas, porque luego aquí influye también eso que se dice, el precio, ¿no? El que va barato o el otro me lo hace más barato, ¿no? Y no se tienen en cuenta todos estos puntos. Entonces el consejo sería avanzar, aprender, seguir aprendiendo, seguir formándose, saber ver el producto, el hueco desde ese conjunto, no solamente desde el producto que prescribimos, asesorarnos con digamos, las otras profesiones. Si tú estás en el mundo del aluminio y necesitas ayuda del vidrio, pues, conmigo, con Guardian, con otro, con el que sea, pero que no se quede solo todo en yo prescribo este aluminio que es el mejor del mundo, pero ten presente que luego si pones, entre comillas, una castaña de vidrio, tu ventana va a ser una castaña. Claro. Entonces también tú tienes que ser responsable de que eso se pueda mejorar, ¿no? Aunque no sea tu producto. Pero por lo menos aconsejar, decir, cuidado, que si yo pongo una carpintería de rotura, un sistema minimalista, y en vez de poner un sellante, me lo invento, un sellante de estructura porque va al exterior, porque tiene que tener una buena terminación, pongo otro que no corresponde, posiblemente tengas problemas con la unión con la carpintería, tengas problemas con la fachada o tengas problemas de entrada de agua, de condensaciones. Y la expresión siempre es, perdona la expresión, vaya una mierda de ventana que me han vendido. Es que Que vaya no lo que hablan me han de la vida. vendido. Sí, sí, total. Sí. Sí. Lo hago, ¿eh? Lo hacemos. Yo creo que lo primero que miro es el tipo de vidrio que me llega en la descripción. Si es que ya está prescrito, hay una primera prescripción y sí, lo primero que miro es el vidrio. Si veo que no me cuadra mucho, pues hablo con alguien que sabe, como por ejemplo tú, que de hecho podría ser tu consejo. Tu consejo es llamarme a mí. Si alguien no sabe de vidrio, ¿verdad? Que te llamen a ti. Mira, hay A mucha ti o gente a que quien sabe sea. mucho más que yo, Bueno, pero por lo menos que se informen. Y sobre todo, mira, ya no solamente a nivel de prescriptores, esto que voy a decir también puede llegar un poco a molestar, ¿no? Pero lo voy a decir, pues porque son situaciones que lo más me han sutil que encontrado. puedas. Sí, no, pero al final es un consejo, lo digo para, digamos, para que nos sirva para aprender, ¿no? Yo me he encontrado en situaciones donde he ido a ciertas prescripciones y ha habido gente donde se ha dejado aconsejar y ha habido otros señores donde Nos han dejado. aquí yo soy el rey, lo que digo,
va a misa y no, y como yo he hecho así esto siempre toda la vida, pues es así, ¿no? Una palabra. Entonces, también es cierto que muchas veces los que estamos a nivel de, no digo prescripción o venta, podemos ser, como dicen entre comillas, vendehumos, ¿vale? Yo intento que no sea, en mi caso, pero sí por lo menos que se dejen aconsejar, asesorar y después que decidan de lo que tienen que hacer porque son los dueños de esa obra o arquitectos o Promotor. responsables técnicos. Pues muchísimas gracias, José María. Ha sido un placer, muy instructivo y, Gracias a ti por la invitación. y muy lleno de sabiduría, iba a decir. Nada, un placer. Aquí estamos. Muchas gracias. Chao. Hasta la próxima. Chao. Hasta luego.